Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más aquí a su programa Economía de Opción. Es un gusto iniciar el año con cada uno de ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y queremos compartir una felicitación para que tengamos un excelente año, que esté lleno de bondades y de oportunidades para poder seguir creciendo y que cuando no podamos crecer, por lo menos tengamos la oportunidad de sacar adelante cualquier tema que se nos presente. De verdad, un sincero y caluroso saludo para cada uno de ustedes que nos da el favor de acompañarnos. Y de la misma forma, estimado Sergio, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Feliz año. Bien, muchas gracias, amigo. Pues que este año sea de éxito. ¿Verdad? Mucho más para ti también y para todos los que nos ven. Y sobre todo que pues tomen en consideración algunos de los aspectos que aquí estaremos platicando en este y otros programas que les sean de utilidad. Claro que sí, Sergio. Bueno, pues queremos, para iniciar este año y iniciar nuestras sesiones de plática con ustedes y de estar compartiendo este programa, queremos agradecer a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos a través del canal 24.1 TV WAC. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria en Querétaro. De la misma forma, las personas que se suman a esta señal en el canal 24 de Total Play y de Axtel, y de la misma forma en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De la misma forma estamos en estos momentos redireccionando la señal a través de TV WAC en plataformas y de la misma en la plataforma del Colegio de Profesionistas. De verdad es un gusto poder participar con ustedes y queremos agradecer de la misma forma a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y de poner de su gran trabajo y esmero en este desarrollo de este gran programa, que son a nuestros amigos Paco Maldonado, nuestro floor manager. Muchas gracias, Paco. Denise Sánchez en BTR, Viridiana Santana, que está en audio, de la misma forma a nuestra amiga Edith, que está en producción, y a la maestra Yalul, que es la encargada de sacar adelante todos estos programas. De verdad, muchísimas gracias por su trabajo y estamos aquí por iniciar. Bueno, el día de hoy queremos participar precisamente que estamos iniciando una nueva gestión, un nuevo periodo en el ámbito de la contabilidad, de lo fiscal y de todo lo que tenga que ver con el tema del dinero, el área de las finanzas. Bueno, pues el programa para el día de hoy está destinado en saber, hemos platicado cómo tenemos que hacer el pago de los impuestos, qué consideraciones, algunas propuestas para que los empresarios tengan la oportunidad de poder sacar provecho acerca de los beneficios y de las ganancias que generan. Bueno, ahora el tema es en qué se gastan precisamente todas esas aportaciones que hacemos nosotros como contribuyentes en favor de la Federación. Y para ello es que precisamente ya tenemos el conocimiento del presupuesto de egresos para este 2024. Y pues, ¿qué te parece, estimado Sergio, si damos inicio con esta plática en donde encontrábamos que era una cifra récord lo que se propone para el tema de recibir por parte de la Federación, precisamente para que todo ese dinero ahora tenga un fin común, una etiqueta en beneficio de la sociedad? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con números, amigo? Pues vamos empezándole con algunos números, amigo. Bien, pues antes que nada poder platicar con todos ustedes de cuál es el origen de toda esta carga y la recaudación que normalmente tiene el Estado, porque de pronto pues simplemente vemos es que el gobierno se gasta mucho dinero, nos cobra muchos impuestos y algunos aspectos que parecen de molestia en un primer término, y yo creo que es muy pertinente poder platicar con nuestra audiencia es para qué sirven los impuestos, una parte fundamental. Y tomando como punto de partida el que los ciudadanos mexicanos tenemos una obligación establecida en la Constitución y que esa obligación precisamente en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, establece que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como de la Ciudad de México, Estado o municipio donde residamos, y de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo que nos lleva en un aspecto fundamental. Primero, que todos tenemos que cooperar en lo que gasta el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población, bien en el aspecto de educación, de salud, de impartición de justicia, de desarrollo social, de infraestructura y muchos otros aspectos
que normalmente disfrutamos como mexicanos. Pero tenemos que ser muy conscientes en primer momento de identificar esa obligación y como hemos dicho más de alguna vez, tenemos la obligación de aportar, de contribuir, pero también tenemos la obligación de exigir. Tenemos la obligación de exigir que los recursos se estén gastando de manera responsable. A decir, para este año, bien decías tú ya la parte récord, ¿no? Por hoy se pretende alcanzar por parte de la Federación ingresos de hasta 9,66 billones de pesos, que es una cantidad muy importante. ¿Cómo ves? Exageradamente importante. Emocionante. Amigo. Que implica Emocionante. además más o menos como el 9 y tantito %, Sí. Respecto del año anterior. Sí. Y en esa misma idea encontrábamos que precisamente sí tiene una cifra récord, pero que también parte de esa cifra récord de lo que se va a gastar tiene que ver con una parte de un endeudamiento que se estaría o se está aprobando o ya se aprobó precisamente para el tema de ejercicio a través de gasto de deuda, que también era un concepto que no habíamos visto en los últimos años durante este sexenio, pero que ahora se vio como necesidad, tomando en consideración pues el periodo que nos corresponde vivir, que es el tema de campañas electorales, en donde de la misma forma encontramos que al INE hay una reasignación de recursos, porque mientras a una parte le recortan, la destinan a ciertos otros grupos, y en términos generales vemos que el 28.7% más o menos del total del recurso se recortó, pero para no entregarlo a ciertos grupos, y el más afectado fue directamente el INE, ¿no? Con el 24.5%, que eso también como ciudadanos de alguna manera lo vemos como un área de oportunidad, como un algo benéfico, porque decíamos, bueno, es que nosotros a final de cuentas aportamos y desarrollamos el tema del subsidio para las campañas electorales, pero pues a final de cuentas pues en algunos es hasta un negocio, ¿no? Entonces claro, en esa oportunidad sí lo veíamos como no grato para el ciudadano, ¿no? Pero que vemos que también dentro de ese 28.7 que se le retira de algunas reasignaciones, de ese 28.7, el 60 y tantos % se va a destinar a la SEP. Y pues decimos, ojalá que ahora se aplique de la mejor manera posible, porque los resultados que tuvimos por ahí a finales del año pasado en las famosas pruebas de los avances de educación, pues veíamos que no habíamos obtenido muy buenos resultados en razón de lo que se pretendía, ¿no? Y de cómo se venía trabajando. Habrá muchos temas que atender en esa misma situación y pues la gran pregunta es, ¿sigue siendo una resaca del tema de COVID? Pues posiblemente tiene que ser, porque hablemos que fueron 2 años en los cuales nuestra comunidad estudiantil tuvo que atender temas académicos en un esquema completamente diferente, en el que evidentemente se conocía desde un principio que iba a disminuir la calidad en el término del aprendizaje, ¿no? Entonces, pues esa pudiera llegar a ser una de las salidas o una de las razones por las cuales se dio esa situación. En esta misma idea encontramos un tema que sí vemos como crítico, ¿no? El tema del endeudamiento pues del gobierno. Ahí ¿qué pudiéramos hacer nosotros como ciudadanos cuando habíamos estado escuchando durante muchos años que no iba a haber más deuda, que no iba a haber más deuda? Pues ya vimos que sí hubo necesidad de hacer más deuda. Hablamos del tema de periodo de campañas, de la misma forma hablamos de concretar proyectos de gobierno que estuvieron a lo largo de estos casi 6 años, y entonces bajo esa consideración pues es necesario terminarlos, ¿no? Porque la intención del Ejecutivo es dejar concluidos absolutamente todos esos proyectos, ¿no? Sí, sin duda, amigo. Fíjate cómo en la parte de esas consideraciones globales de ya no va a haber endeudamiento, de pronto resulta un tanto falso, porque hay que platicarle a nuestro auditorio y platicar nosotros también de cómo se estructura. Normalmente los ingresos que tiene el Estado, hablamos de ingresos tributarios e ingresos no tributarios de una manera muy global, donde en la primera parte de los ingresos tributarios tiene que ver con la aportación que hacemos los ciudadanos a través de los tributos, precisamente de las contribuciones de las diversas. Y luego viene una parte complementaria muy especial que tiene que ver con los ingresos de las empresas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad o Pemex en este caso. Resulta que si el gasto va a ser de 9,66 billones de pesos,
pues debe hacerse una estimación de cuáles son los ingresos que se esperan de cada uno de estos conceptos de los que he platicado, y finalmente lo que no alcance a cubrirse con lo que ahí se recauda, como en cualquier economía, incluso familiar, pues lo que no alcanza hay que ver quién me presta para complementarle, ¿no? Sí. Y en este caso estamos hablando en el concepto como tal a lo que se le denomina el déficit fiscal que puede haber en el país en un momento dado, y que este año alcanza 1.600.000 millones de pesos. Es una cantidad muy importante. A través de la Ley de Ingresos de la Federación se le da la posibilidad al Ejecutivo de que se endeude hasta esa cantidad para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero no es solamente para este 2024 que habrá ese endeudamiento. Realmente, históricamente, se da este supuesto. Hasta podríamos decir, no es tan malo el endeudamiento siempre y cuando se haga de manera responsable y la asignación. ¿Y qué hacer entonces como ciudadanos? Lo que hace falta para tener cada vez menor endeudamiento es precisamente el que vayamos cumpliendo de una manera correcta, oportuna, responsable con el pago de nuestros impuestos, a sabiendas de que a la gente en la realidad pues no le gusta, ¿no? En lo práctico, ¿a quién le podría decir, es que a mí sí me gusta pagar impuestos? Pues no exactamente, pero esa sería la fórmula. Y por eso el Estado normalmente se va ocupando de observar y fiscalizar de una manera muy, muy puntual. Ese sería uno de los caminos que tendríamos que ver, y creo que sobre todo rescatar esa necesidad que ha venido para México, donde se ha tenido que estar endeudando constantemente, amigo. Claro. Y hoy, ¿de qué tamaño se encuentra la deuda pública? La deuda pública como casi alcanza el 50% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Y es una parte especialicísima. ¿Por qué? Pues porque es algo que se va quedando en una bola de nieve y que luego vendrán otros aspectos, ¿no? Claro, y como tú bien dices, Sergio, el tema en principio de cuánto se tiene en perspectiva de solicitar o de incrementar la deuda pública, se estima o se pretende que esa deuda sea para invertirla, para poder generar fuentes y oportunidades de generar recursos para poder pagar y para poder generar un entorno un poquito más benéfico. Pero tú bien acabas de señalar una cifra muy, muy severa, que el 50% del PIB prácticamente está en ese compromiso. En esa equivalencia, sí, ¿sí? Un equivalente. Entonces, ya hablando financieramente, pues estamos empezando a perder la empresa. Entonces, estamos empezando a dejar de tener esa oportunidad de ser los dueños del negocio. Y tenemos que tener mucho cuidado de que ese endeudamiento no siga creciendo, porque entonces ahí tenemos otras economías un poquito más para arriba, en donde realmente se han tenido que estancar, precisamente porque no han tenido la oportunidad, aunque eran los expertos en el uso del dinero ajeno, pues se vieron en la necesidad terrible de decir, es que ya no me liberan más créditos. ¿Por qué? Pues porque no tengo manera de subsanar esos préstamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos esquemas, y eso lo podemos validar precisamente con la información que se tiene de cierre del ejercicio, en donde realmente te dice que el tipo de cambio se tenía contemplado en el 20.6 pesos por dólar y que al final se cierra en un 17.1. Evidentemente quiere decir que hay una situación económica ajena a México que nos está dando esa oportunidad y esa prioridad de que realmente tuvieron que bajar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no hay quien quiera su billete, ¿no? Entonces, como no hay quien quiera su billete, pues no hay quien lo respalde. Y en esa misma idea, las propuestas que tenemos de parte de nuestros gobiernos en México, de manera particular, donde te dice la tasa de promedio del PIB para México se cerraría en el 3% 2023 y una expectativa del 2024 entre el 2.5 y 3.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que técnicamente nos quedamos en lo mismo, ¿no? Sí, o sea, claro. No hay una visión o no hay una expectativa como ciudadano que dijéramos, no, es que sí vamos a superarlo. ¿Por qué? Porque tenemos casi el 50% del PIB que está comprometido en deuda. Entonces, es un tema a tomar en cuenta precisamente en ese punto. Tengan cuidado con los créditos que van a solicitar, lean las letras chiquitas. Sí, claro. Fíjate, sobre todo, hacer la consideración de qué implica el Producto Interno Bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto, para platicar a nuestro auditorio, es como
es la suma del valor de todos los productos y servicios o bienes y servicios que se producen en un año. La mitad de todo eso que se produce es la equivalencia a lo que tenemos en la deuda. ¿Sí? Y como bien dices, pues hay que ver sobre todo esas consideraciones. Y respecto del incremento del Producto Interno Bruto en México, pues sí se ha planteado una parte importante porque es un dato macroeconómico que se toma en consideración para generar un presupuesto. Exacto. Hablar de un 2,5, 3,5 para este 2024 de incremento, pues nos deja en una idea también de que eso no alcanza a recuperar los niveles que había antes de la pandemia, porque en ese periodo pues llegamos casi al 10% de disminución respecto del Producto Interno Bruto también, y en la producción de bienes y servicios se fue disminuyendo, y con ello habría que observar también cuáles son los efectos de esa política macroeconómica que, si bien dices del exterior, pues nos repercute y a algunos les beneficia y a otros les puede perjudicar. Realmente podríamos decir, bueno, a quien importa, pues importa porque compra barato, pero al que exporta, vende barato. Vende barato, sobre todo si tiene mercancía o materia prima que tiene que importar a un precio o comprar en México a un precio y luego exportarla más o menos barato con dólar, ¿no? Entonces, con la cuestión de la inflación, del endeudamiento, de las tasas de interés, sí debe de cuidarse mucho el detalle, y quien se deba endeudar por necesidad naturalita, pues que cuide mucho la capacidad económica, la capacidad de generación de efectos que le puedan ayudar a incrementar o a pagar realmente, y no quedarse con una falsa ilusión de que ya tenemos más lana, pues ahí me la gasto en lo que sea, ¿no? Así es, y precisamente en esa falsa ilusión, amigo, y también hablando cuestiones reales, ¿no? El tema de la propuesta de la venta del precio por barril. Pues 2023 se hablaba de un cierre de $68.7 y se tiene la expectativa que para el 2024 estamos hablando del 56.7%, $7 por barril. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos disminución en el precio de la venta. Como tú bien decías, exporto barato, pero ¿qué crees? Vemos en el tema de lo local, pues el consumo de las gasolinas, ¿no? Compramos caro. Simple y sencillamente la gasolina premium no tiene ya ningún estímulo en IEPS. Así, sobre todo que hay que recordar que la gasolina naturalmente no se produce en su totalidad en México, ¿no? Sino que tenemos mucho petróleo, pero tenemos poca gasolina. No hay refinerías. Entonces no hay refinerías y bueno, poco a poco ya sabemos que se va a ir terminando. Eso también hay algunas expectativas de que dentro de algún tiempo se tenga que forzar a algunas empresas a que ya no hagan vehículos de combustión interna, ¿no? En ese sentido. Y de hecho lo vemos en los mercados, ¿no? Tan solo aquí en nuestro mercado local vemos un incremento considerable en el movimiento de unidades, pues ya que son de batería, o que son híbridas, y que bajo esa misma consideración, pues sí ha tenido un cambio y un entorno de la necesidad del consumidor, pero también, como tú bien refieres, esto tiene que llevar un proceso y llegar al momento, a lo mejor 10 años, 15 años, en el que la gran mayoría ahora sí de las unidades que se comercialicen aquí en nuestro estado tengan que ver esa característica, que sean eléctricas o que sean híbridas. El día de hoy sigue siendo una tecnología muy cara, y bajo pues ese esquema de que es caro, pues entonces mucho consumidor prefiere omitirla o prefiere no hacerle pues la adquisición temporal, ¿no? Pero sí es un tema de desarrollo social, de desarrollo de economía y de sociedad también, porque ahí el tema es ya también empezar a considerar los temas de cuidado pues al medio ambiente, y lo veíamos también aquí en nuestro estado, ¿no? Que teníamos ahí hace algunos años la implementación de los famosos impuestos ecológicos, que precisamente ahora vienen a tomar más relevancia. ¿Por qué? Porque también para este 2024, dentro de los recortes que se hacen, es una consideración realmente importante de quitarle recursos a los estados y a los municipios. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer el estado? Pues a ver cómo le hago para seguir saliendo adelante, ¿no? Entonces vienen los esquemas. No hemos tenido nuevos impuestos,
pero sí estamos viendo que hay aplicación de impuestos que tenían 3 años de existir que no habían sido ejecutados de esa forma, ¿no? Entonces ahora sí vendrá el esquema en donde el contribuyente del día a día va a decir, es que eso no lo pagaba, sí, pero ya existía. Claro. Y sobre todo la repercusión en a veces esa confusión o, ¿cómo le podríamos llamar? Una falsa información también. Ajá. Una cosa es de que no va a haber nuevos impuestos porque no se van a inventar nuevos impuestos. Exacto. Pero las repercusiones en la aplicación de la ley, como bien dices, de pronto generan una carga tributaria mayor Sí. a los contribuyentes en el hecho de restricción en deducciones, aplicaciones estrictas en algunos casos que repercuten en las deducciones, que en lo que hay que tener mucho cuidado como contribuyentes, pero me viene a la memoria también un ejemplo muy importante, la cuestión del salario mínimo. De pronto el incremento que se ha venido dando del salario mínimo, Sí. es bueno, no pasa nada, beneficia a los trabajadores, que bueno, es una parte Sí. importante, pero el asunto es de que ese incremento le representa una carga muy especial al patrón, tomando en consideración que hay una parte de las aportaciones de seguridad social que se cubre en función del salario mínimo. Exacto. O de la UMA podríamos decir, pero bueno, cuando hablamos del salario mínimo, la ley lo sigue refiriendo como tal, pero hablar de un 20.4 fijo por cada trabajador, 20.4% Sí. fijo de cada trabajador. Entonces, en cuanto va incrementando esta parte, pues también tienes una carga. Entonces, son cargas indirectas que no alcanzamos a ver. Esto permite, por ejemplo, para este ejercicio, como el Seguro Social y el ISSSTE perciban una cantidad adicional respecto del año anterior de hasta un 10% más. Sí. Pero, y quiero hacer ahí la observación también como por hoy, vean, el endeudamiento tuvo un incremento del 41%. Claro. ¿Sí? Ir de un billón 232 que había el año pasado de autorizado para irse este año a 1.737.000.000. ¿Sí? Hay una composición muy especial ahí entre el endeudamiento neto y todo, pero vamos a llevarlo a ese 1.737.000. Incrementó 41%. Luego la parte complicada es en la responsabilidad de los ingresos y de los gastos del Estado, considerando que el próximo mes, en los próximos periodos, estaremos hablando de que habrá campañas políticas, pero a lo duro, y ahí pues también hay que considerar de dónde está saliendo tanto dinero, ¿no? Sí. Sí, y como dices, ahorita ya no es un tema de que lo que vimos el cierre del año pasado, sino que ya es una realidad. Y pues evidentemente venimos de las fiestas, venimos de los apapachos y demás, pero pronto vamos a tener que poner pues manos a la obra y decir, híjole, ¿qué crees? Que ya estamos en otro año y todo lo que nos habían platicado es realidad el día de hoy. Entonces sí tenemos que tener una situación de poder ejercer y poder realizar soluciones de manera temprana y de manera oportuna, porque si dejamos ir el mes de enero, ya tenemos después enero, febrero con pendiente. Enero, febrero, marzo con pendiente. Entonces llegamos ya de repente al mes de octubre y decimos, ¿y ahora cómo la saco? ¿No? ¿Cómo le doy soluciones a estos temas? Evidentemente encontramos que la propuesta que se ha hecho por parte del Ejecutivo tiene un gran sentido en la oportunidad de poder ofrecer desarrollo, de ofrecer trabajo, de establecer condiciones para poder tener mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí es un tema necesario de poder analizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un escenario completamente diferente a lo que habíamos vivido en todas las cuestiones, en todas las oportunidades de experiencia de sexenios anteriores, ¿no? Entonces, aquí viene un tema realmente de poner en consideración para salvaguardar y poder tratar de sacar lo mejor posible de que los negocios. Un tema que platicabas ahorita, estimado Sergio, el tema del incremento del salario mínimo, decimos 20%, qué bueno. Y de verdad qué bueno para la clase trabajadora en ese sentido, porque se dan garantías mejores, ¿no? Oportunidades diferentes. Pero también el empresario dice, yo no tengo problema que me lo pongan al 20, al 30, al 40%. A final de cuentas el trabajador lo devenga y lo tiene bien merecido. Yo lo único que pido es que me dejen deducirlo al 100%. Claro. Porque yo no le pago las 2/3 partes del sueldo, yo le pago el total del sueldo. Claro, y fíjate cómo en esta parte que tú rescatas bien, porque
cómo en sí el Estado de pronto con las reformas que se dan, que se dieron ya hace un buen tiempo, se castiga un poquito al patrón como contribuyente, toda vez que, como lo refieres, no puede deducir la totalidad de los pagos que hace a los trabajadores, porque hay una regla muy importante, ya la conocemos también, pero para platicarlo es cómo de la parte exenta para los trabajadores de lo que no pagan impuestos sobre la renta, el patrón el 53% no lo puede deducir, ¿sí? Lo que le representa una carga muy importante respecto de ello, de una carga directa y adicional del 15% si lo lleváramos con el 30% de ese 53% que no hace deducible, ¿no? Okay. Es una carga especial. Luego lo que hay que considerar es de que el patrón no decidió poner esa exención en la ley. No. La decidió el legislador históricamente y ello no le debe repercutir. Lo que se está buscando es la justicia para el trabajador, sí, para que tenga menos carga. Claro. Pero esa es la parte a la que le llamamos en muchos aspectos las renuncias recaudatorias que tiene el Estado. Pero esas renuncias recaudatorias que tiene el Estado lo hace porque así lo decide. Claro. ¿Sí? No es una carga ni una disposición del patrón. Y creo que dentro de todos esos aspectos, a pesar de lo que haya y que digan que no hay reformas y todo, sigue haciendo falta una reforma fiscal integral, claro, donde realmente se tomen en consideración muchos de los aspectos que nos aquejan. Hay que darle certidumbre a los contribuyentes y muchos otros aspectos, amigo. Sí, yo veo que realmente las modificaciones, las actualizaciones han sido más de forma y el fondo se ha dejado. Vámonos por la misma, pero ¿qué crees? Al momento de ejecutar, al momento de sacar el cálculo, de sacar el número, ya fue forma. Y entonces en ese momento de la forma, ¿qué crees? Pues, oye, ¿no que era lo mismo? Pues no. La letra dice lo mismo. El cálculo, el mecanismo te dio una cuestión diferente. Ya vimos que ya fue el tema de la forma. Entonces, sí, como mucha gente nos ha platicado, nos ha hecho ese esquema, ¿y por qué no mejor lo hacemos de fondo? Y como tú decías, integral, o sea, que sea realmente oportuna en beneficio del Estado, del trabajador, del patrón, porque a final de cuentas somos un negocio entre todos. Claro. ¿Y qué queremos? Pues que ese negocio siga trabajando y en beneficio de todo lo que estamos viendo de las perspectivas y de los beneficios que se supone que vamos a recibir para ese año. Pero estos beneficios se tienen que generar ¿con qué? Pues con trabajo, con inversión. ¿Y quién es el que pone esa inversión? Pues el empresario, ¿no? Entonces el trabajador también tiene una gran carga. ¿Por qué? Pues porque precisamente es el que invierte toda esa forma de transformación, ese mecanismo de hacer realidad ese proyecto del empresario, pues para poderlo concretar, porque si no, pues no crecemos, ¿no? Nos quedamos en la misma oportunidad. Entonces, claro, realmente sí es necesario, ojalá que para este año que viene tema de cambio de gobierno, ojalá que nuestros legisladores escuchen de alguna manera las cámaras, a las personas que se dedican a hacer este tipo de actividades en beneficio de ¿qué? Pues de los escenarios que se tienen que atender y que se tengan la oportunidad de hacer mejoras sustanciales e integrales como tú bien has referido. Yo creo que sería oportuno, estamos en un momento adecuado, en un año indicado para que nuestro país y nuestro estado tenga esa oportunidad de dar ese siguiente paso, ¿no? Claro, y sobre todo como dices que los legisladores tomen en consideración las opiniones de todo el mundo, pero me parece que a los sectores también deben de tomar un tanto la voz, sobre todo el sector empresarial. Sí. El sector empresarial que haga un análisis muy puntual de las afectaciones que se tienen, porque el Estado tiene que generar las condiciones de crecimiento. Sí. El Estado por sí solo no genera empleos. No. ¿Sí? No genera empleos. Lo que tiene que hacer es generar condiciones, y si generando condiciones de empleo más favorables, pues entonces tiene que consentir, por llamarle así, o no golpear en el exceso a los patrones, a las empresas. Las empresas y los patrones son los que están tomando el riesgo de las aportaciones de su capital, de tenerlo allí para generar utilidades, y que de pronto las decisiones de unos cuantos que no hagan análisis les repercutan en otros resultados, pues entonces sí estamos un tanto complicados, ¿no, amigo? Sí, realmente ese es un ejercicio en el cual nos encontramos como sociedad en la oportunidad de proponer, como tú bien decías, no nada más es el tema de que nos escuchen, sino que de ir a proponer para que de esa misma forma se encuentren nuevos caminos y nuevas oportunidades.
Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte, amigo, y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa y como ven, pues hemos estado planteando algunos aspectos que deben de ser del interés general, no por el hecho de que de pronto o seamos empresarios o economistas, todo mundo, eso, sino que finalmente somos mexicanos y tenemos normalmente esta inquietud de saber de dónde viene el dinero, en qué se gasta y por qué. Hay que tener la consideración que esa responsabilidad implica el reconocer que ninguno de nosotros podría ser suficiente para satisfacer las necesidades propias, Claro. sino que todo esto se hace a través del esfuerzo nacional, de las aportaciones que hacemos cada uno, para que después se haga una distribución o una redistribución de todos esos recursos enfocados a lo que se le denomina el gasto público. Y por eso creo que es conveniente que identifiquemos de dónde viene el presupuesto de egresos, que como bien sabemos, pues es no bien, pero sí sabemos que se trata de un catálogo de conceptos en los que el Estado ha de gastar. Hace rato ya hacíamos referencia a algunos de ellos, pero que veamos que tienen un origen muy particular y sobre todo el destino, ese destino que debe ser la satisfacción de las necesidades, que todo parte también de esa iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación combinado con el presupuesto y que se pueda ir en varios aspectos, amigo. Claro que sí, y precisamente en esa tendencia, estimado Sergio, lo que normalmente nos preguntamos, bueno, ¿y en qué se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuál es la forma en la que se tiene considerado por parte del Ejecutivo a dónde se van a invertir esos recursos? Bueno, hemos platicado que en principio es para complementar las obras con las cuales se iniciaron en este sexenio y que, bueno, ya vimos por ahí el tema del tren, ya vimos el tema del aeropuerto, ya vimos el otro aeropuerto, el tema de la ¿cómo se llama? Para el tema de los petróleos, ¿cómo se llama? Se me fue refinería. La refinería, ajá. Ajá, y seguimos igual con la intención de poder generar nuevas oportunidades de desarrollo en términos de comunicaciones, que es lo que normalmente hemos visto a través de la historia de nuestro país, pues que es en lo que realmente el gobierno ejecuta, ¿no? En lo que realmente invierte, precisamente con la intención, como tú decías bien hace rato, ¿no? No ofrece el trabajo, pero sí ofrece las formas para que los empresarios puedan acercar ese esquema. Dentro de esa oportunidad, estimado Sergio, ¿tú qué tienes al alcance o qué es lo que tienes aquí documentado? ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? Sí, hay algunos aspectos donde se hace una transferencia, incluso una disminución de ingresos a ciertos sectores para pasarlos a otros. Por ejemplo, disminuirle a Pemex una cantidad de 23 mil millones de pesos para pasárselos a la Comisión Federal de Electricidad, o de manera recíproca, llevarlo también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mandarle una parte mayor al Ejército entre esas transferencias, que sin duda parece que de pronto, pues qué bueno que le mandes al Ejército, ¿no? Pero realmente lo es porque hay que recordar que se le dieron algunas encomiendas, sobre todo de administración, de construcción, encomiendas empresariales que en realidad no tendrían que estar haciendo ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque eso le quita a los empresarios de México la oportunidad de generar condiciones de empleo. Claro. ¿Sí? Y entonces también es cierto que el encargo y la naturaleza del Ejército es otra. Claro. No es la de ser empresarios, ni de ser constructores, a pesar de que haya muy buenos ingenieros y lo que podamos tener ahí, ¿no? Claro. En este caso, identificar cómo en la continuidad del proyecto del Tren Maya, pues por hoy para este año 2024 se estima el asignar 120 mil millones de pesos, que otra vez es una cantidad muy importante. Claro. Y creo que entre todas esas erogaciones debe de observarse también cómo en algunos aspectos prioritarios, vamos a ponerlo ahí, está el del Tren Maya. Pero el otro también con la infraestructura hidráulica, obras hidráulicas, para con la Comisión Nacional de Agua,
se le pretende incrementar o poner también 39,000 millones de pesos. Es una parte importante, pero lo resalto porque se trata de proyectos prioritarios. Exacto. Así, y es como lo han planteado hacia el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, llevarlo con 21,000 millones de pesos. Y así habrá otros aspectos. Tú hace rato hacías el comentario de precisamente de la ampliación de la línea 1 del tren, que así es como está contemplado, Claro. ¿no? Y en esa parte son 2,000 millones de pesos. Es una cantidad importante también. Y aparte de todo ello, tener que observar que estos 9,066,000 millones de pesos de los que se platica, pues hay cantidad muy importante, cómo van algunas partes hacia el desarrollo social, otro hacia la salud, la educación, y creo que sí resulta especial de ver cuáles son esos alcances. La mayor parte es el desarrollo social en lo general, puntualizando en estos, ¿no? Claro. Y fíjate, Sergio, precisamente en esa propuesta y en ese tema que nos estás compartiendo, que dices, bueno, a final de cuentas, sí se está desarrollando, sí se está generando una mejor oportunidad de invertir, y sobre todo para concluir con estas oportunidades, y decíamos, ¿a dónde se va el recurso? ¿A dónde se va lo que se está pagando de impuestos? Bueno, también veíamos que en esta propuesta de la ley de egresos para este ejercicio y sustentada con la ley de ingresos, es precisamente donde te dice, ¿de dónde viene ese recurso, no? Y pues veíamos pues que gran parte está sustentado, está soportado a través de ¿qué? Pues de los impuestos. Sí. Y entonces, ¿qué nos dice entre líneas? Pues que los empresarios, los que se dedican al negocio, los que invierten su dinero, los que arriesgan su dinero, pues van a tener más flujo de efectivo, porque si no hay más flujo de efectivo, pues no hay más pago de impuestos. Claro. Entonces es una repercusión, o sea, el tener más dinero pues me va a dar la oportunidad de ¿qué? De pagar más impuestos. Entonces, como vas a tener más impuestos, quiere decir que le vas a aportar más al Estado. Y es un tema que también ahí llamaba mucho la atención, porque decías, bueno, por una parte contempla el gobierno que dice que va a recaudar un poquito menos en el término del IVA, pues que es consumo, pero dice, pero voy a recaudar más en renta. Ah, caray, entonces, ¿cómo va a ser? O sea, tengo menos flujo del día a día, medios de consumo, pero tengo más en tema de renta. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo tendría que entender nuestra audiencia? ¿Qué tendría que estar considerando en ese esquema? Pues me parece que, bueno, ahí la parte que vamos viendo es que sí, pretende generar más impuestos sobre la renta. ¿Y por qué? Pues a final de cuentas es por la composición, en la forma en cómo las personas van pagando el impuesto sobre la renta, ¿no? Tomar en consideración que incluso algunas personas, sobre todo las personas morales, aún sin haber tenido la entrada del dinero, ¿sí? De todos modos ya tienen que pagar impuestos sobre la renta, referido a las personas morales. Sí. Y luego, como ahí se da ese incremento importante, Sí. y con las personas físicas, bueno, pues ahí los espera otro poquitito más, no hay problema. Pero también hay que considerar que en realidad las personas físicas, sobre todo los que son diferentes a asalariados, son los que menos contribuimos. ¿Sí? Realmente estamos aproximadamente en un 3%, ¿sí? Un 3% respecto de la totalidad de los ingresos, que no representa mayor cosa, ¿sí? Cuando en realidad quienes están pagando las contribuciones en este punto, pues son las personas morales. Las personas morales que aportan casi el 70% de la totalidad de los impuestos. Hablar de impuestos, ¿eh? Claro. Y eso entonces nos lleva en un enfoque que a veces decimos, no, es que las empresas grandes, las personas morales no pagan impuestos. Pues no. Realmente son las que más pagan. Claro. ¿Podrían pagar más? Sí, es posible, Claro. ¿sí? Pero también es cierto que, y no es malo, el conocimiento de la ley nos permite a veces obtener beneficios que ahí la propia ley contiene. Claro. ¿Sí? Y entonces a veces nos quejamos un poquitito de que es que ellos tienen asesores importantes y pagan mucha lana. Pues de eso se trata. Claro. Se trata precisamente de que utilicemos la ley en el concepto que valga la expresión, además es de nuestro programa, ¿no? Porque se llama economía de opción. Sí. Y esa economía de opción implica encontrar los mayores beneficios a través de lo dispuesto en la ley,
¿sí? Y que esté siempre permitido. Claro. Cuando hacemos algo más allá, pues ya es otra consideración. En la cuestión del IVA, el IVA no se ve tanto porque entonces el flujo del efectivo, el que le llega a quien debe de contribuir, pues no se da. Claro. Y ese sí se paga, hay que recordarlo, hasta que alguien efectivamente lo cobra. Claro. Solamente es una de las diferencias importantes. Aquí para este año, pues ya hay muchos aspectos a considerar en el presupuesto de egresos, amigo. Sí, sobre todo ¿Cómo porque ves? quiere decir que también los alcances y los resultados de la propuesta en este caso de nuestra Secretaría de Hacienda están siendo alcanzables desde el punto de vista que son más eficientes los niveles de recaudación, que no necesitan tener tantos esquemas o tantas operaciones de trabajo continuo con el contribuyente. En virtud de ello encontramos tantas invitaciones, tantas propuestas, se te invita a corregir, se te invita a que tenemos diferencias en números, previo a que haga un acto de autoridad en el cual si no la atiendes, si no te corriges, si no haces caso, entonces te llamé tantas veces, te invité tantas veces que ahora la invitación es forzosa, ¿no? Entonces, inclusive en este mismo esquema decía una de las propuestas el año pasado por parte del Ejecutivo, eso donde él decía, vamos a hacer que haya menos auditorías, que sean las menos posibles, porque inclusive hasta él proponía, ¿no? Vamos a hacer pagos de impuestos semestrales o anuales para que el contribuyente le vamos a creer todo lo que nos diga, pero que sí vamos a traer un porcentaje de auditorías para ver que sí lo están haciendo de la manera correcta, porque dice, como el contribuyente ya conoció y ya vio que se aplican de manera eficiente los recursos que pagan en sus impuestos, entonces en esa misma idea le vamos a dejar de estar haciendo tanto problema. Inclusive también proponía que la manifestación en el pago de los impuestos le hiciera de manera personal el contribuyente, tratando de dejar de lado el servicio de las personas que se dedican al área de la contaduría pública, porque de alguna manera consideraba que estas personas hacían todo lo posible para que no pagaran el impuesto. Realmente no, y como tú decías hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las grandes empresas? Pues ellos invierten en una serie de prestadores de servicios que buscan todo lo que tiene al alcance en las oportunidades, el sistema jurídico tributario de nuestro país, precisamente para ser eficiente, pagar lo que realmente corresponde y no con la intención de hacer un daño a la sociedad para no pagar el impuesto. Al contrario, se está pagando lo que corresponde en estas consideraciones, tal. Y vemos que al final de cuentas nuestro sistema tributario es uno de los más robustos a nivel internacional. Prueba de ello, vemos que muchos países de Latinoamérica vienen y toman muestra de lo que se realiza en este sistema tributario en nuestro país y lo van y lo implementan en otras partes de Latinoamérica. Entonces realmente vemos que las soluciones han sido realmente interesantes. Veíamos la implementación del famoso CFDI 2014, por ahí así, y que el día de hoy pues estamos hablando ya casi 10 años de esta implementación. Entonces ahora sí tiene elementos más que suficiente el poder o la entidad que tiene todo este manejo de información, que ahora con el tema de la inteligencia artificial pues hace un cruce de información de manera eficiente, muy rápida, y que eso también acorta los sistemas y las oportunidades de poder hacer esas invitaciones de correcciones a los contribuyentes. Entonces, el tema de recaudación naturalmente va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque mantienen en estrecho contacto a la autoridad con el contribuyente, con las invitaciones, con las propuestas y demás. Entonces eso genera de alguna forma, hasta cierto modo, un miedo, ¿no? Por parte del contribuyente. No me atraso, sí lo cumplo, sí lo hago. Sabes que si estuve mal, me corrijo, vamos a pagar lo que correspondía, etcétera. Entonces vemos que realmente ha sido un escenario realmente importante y como, pues, retomando, ¿por qué? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, pues porque realmente nuestra autoridad dice, no hay nuevos impuestos, no hay nuevos esquemas de pago de tributación, no hay nuevas modalidades. Simple y sencillamente se está ejecutando lo que se había planeado hace algunos años, ¿no? Entonces realmente vemos que es la eficiencia lo que nos está alcanzando, la eficiencia en el tema de recaudación. Y también hay que ser honestos, encontramos también por ahí las personas que malamente siguen creyendo que van a ofrecerle el hilo negro a algún contribuyente con esa oportunidad de que no pasa nada y esto ya se les olvidó y esto ya no lo van a hacer. Sigue existiendo en el mercado ese tipo de personas, ¿no? Entonces también es oportuno que uno como empresario, como contribuyente, también se aleje de esas malas prácticas, porque también es meterse en problemas que tarde que temprano van a tener que sustentar y tener que solventar con la autoridad, ¿no? Entonces, no hagamos
esas malas prácticas o no caigamos en esas malas propuestas. Yo creo que es un tema sí oportuno en términos sociales que tenemos que considerar. Oye, Micheco, y entonces ya vimos cómo van a traer el dinero, en qué lo van a invertir. Había un punto muy particular que se hablaba acerca de que el gasto público, a final de cuentas, tiene gastos programables y gastos no programables. Bueno, desafortunadamente, por ahí veíamos que el gasto no programable que se vivió todavía el año pasado, pues era el tema del huracán. Y entonces, que hubieron cuestiones ahí de otra forma en la cual le querían quitar el recurso a uno de las entidades. Sí. Y decían, bueno, pues se los vamos a dar a ellos. Dijo, no, porque si nos quitas esto, una parte, uno de los pies de cómo se mueve este estado va a quedar más arriba que otro. Entonces se defendieron y bajo esa misma consideración pues dijeron no, y no porque no lo queramos soltar, sino porque no lo podemos soltar, porque es la forma de poderle dar sustento y atención a la población, ¿no? Al Poder Judicial. Entonces, en esa oportunidad del gasto no programable, vemos que a final de cuentas sí también sigue siendo un número importante. Sí, sin duda, fíjate cómo en esta parte que refieres de ese, intento y además realizado, el hecho de transferir algunos recursos que estaban dentro de algunos fideicomisos que tenía el Poder Judicial y que de pronto de un plumazo legislativo pues se lo lleva en este alcance. Me parece que no se trata de eso, no se trata de tomar ideas como hoy se me ocurra, sino que en todo tiempo debemos de ser también muy exigentes en el cumplimiento de la ley. Claro. Quien hace la ley también debe de cumplir con la ley, quien la modifica también lo debe de hacer. Y más allá de que algunas personas o grupos, instituciones estén cumpliendo con mis objetivos, mientras estén haciendo lo propio, en esa parte no tendría por qué hacerlo. En este gasto no programable al que te refieres, ¿cómo para este año se pretende que se utilice hasta 2.575.000.000.000 de pesos, que tiene que ver normalmente para la asignación de pagos pendientes que hay del ejercicio anterior? Es una parte importante, aunque se dice, bueno, no está programable, pues no. Y normalmente otro de los aspectos que hay en este gasto no programable son los intereses y comisiones que deben pagarse normalmente por el endeudamiento que ya se tiene, el endeudamiento ordinario, y en esta parte también enviar los aspectos a lo que le corresponde a las entidades federativas. Esto es tomando en consideración de que en México existe un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Federal, y en esta consideración pues vamos cómo se le debe de retornar a las entidades federativas de manera proporcional alguna cantidad de todo lo recaudado. Y todo esto tiene su origen desde por allá 1985, donde hubo este acuerdo federal para esa distribución, para que los estados dejaran de cobrar algunas contribuciones que tendrían que ser pues muy puntuales. Los estados renunciaron a cobrar ello para que fuera la federación y después me regresen. Entonces, en esta parte también hay que tomarlo en consideración. Luego venir con los 6 billones y tantito más, o el resto que tenemos para ello, de cómo se va hacia los gastos programables. Y esos gastos programables pues sí tienen un enfoque muy particular, claro, que bien pueden ser funcionales o depende de cómo se le dé el enfoque, van hacia ciertos sectores a cubrir esas necesidades. Por eso es que se le denomina como programable. En el estricto sentido, cuando se le asigne a una área, a una institución, a una secretaría, es eso lo que deben de gastar y en lo que deben de gastar de manera responsable. En caso de hacerlo de manera diversa, pues normalmente vendrán las consecuencias del incumplimiento. Claro. Entonces, pues vemos realmente en principio que lo que el Estado considera que pudiera llegar a no estar en sus manos de manera directa, pero sí contemplado dentro del ejercicio del recurso público, entonces sí es un número realmente importante. A final de cuentas,
como tú bien referías, el sistema de coordinación fiscal pues viene a establecer estos criterios de que platicábamos hace ratito. Le vamos a disminuir a los estados y en consecuencia a los municipios. Bueno, pues el estado tiene que poner en práctica y en ejecución a la maquinita para que con lo que no alcanza a hacer la federación, dale. Sí. Porque ¿qué crees? Que si no le damos nosotros, ya nos dijeron que nos van a cerrar un poquito más la llave. Entonces, bajo esa consideración sí es necesario. Y lo vemos. Tú hace ratito platicabas también el tema de la inversión que se está contemplando en el tema hidráulico y en el tema de energía. ¿Por qué? Porque ha sido una desafortunada pues mantenimiento y también necesidad de actualización en este tipo de empresas y que a final de cuentas está creando un daño, un error para precisamente a la intención de poder mantener el tema del desarrollo económico. Bueno, amigo, pues ya casi terminamos en esta sesión. ¿Algún comentario final aquí en favor de nuestra audiencia? Pues sí, ya casi andamos terminando y el primero de estos programas y sobre todo para hacer la recomendación de que procuremos ser muy cumplidos. También en ese aspecto en el que Mau ya ha estado platicando, pues es llevarlo a que entendamos que hay una fiscalización muy especial a través de la emisión de los comprobantes fiscales digitales y que la autoridad tiene ojos a través de los sistemas, o sea, no es a través de las personas, sino que lo tiene mucho más allá, amigo. Así es, bueno, pues no nos queda de otra más que empezar bien el año, trabajar, hacer lo mejor posible y les agradecemos su audiencia el día de hoy, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.